TV, tu portal informativo con Edesio García Sosa, la voz de los que no tienen voz. Para Barinas Hoy, por tu televisora regional Barinas TV, estamos con Luis Vicente León, quien viene a Barinas a una actividad muy importante que se está desarrollando sobre el desarrollo integral de la región barinesa. Luis Vicente, para que nos hables en lo económico, en lo social, ¿cómo ves tú a esta región, a Barinas? Mira, lo primero es entender, creo que es muy importante entender el país y luego entender el impacto que ese entorno país puede tener en una región como esta, ¿no? El primer elemento de un país que evidentemente viene de una crisis muy profunda, una crisis que puede representar más o menos una caída de casi 74% en el Producto Interno Bruto, un país que se enanizó entre el año 2013 y el año 2020, pero que ha tenido ciertos niveles de oxigenación en el 21 y en el 22, y el 23, bueno, vuelve a ser un poco complejo, básicamente alrededor de todos estos eventos que afectaron el flujo de caja de PDVSA, los eventos de corrupción. Eso afectó la capacidad de maniobra del gobierno venezolano y volvió a disparar el tipo de cambio en agosto y en noviembre del año pasado, lo cual, frenó de alguna manera la actividad económica y el consumo en el país. Pero si bien nosotros en promedio vemos un país que ha subido y bajado, unos sub y bajas que dependen mucho de la disponibilidad de divisas que el país tenga, también es verdad que es un país que no es homogéneo. No es homogéneo en las personas porque conviven una parte de los consumidores que tienen altos niveles de ingresos con la base de la pirámide, que tiene problemas incluso de cobertura alimentaria. Pero conviven también sectores muy distintos. No es lo mismo, por ejemplo, hablar del sector construcción o del sector banca y finanzas, que fueron más afectados que el promedio nacional, que hablar, por ejemplo, del sector agroindustrial o el sector ganadero, que tuvieron más bien algunos empujes positivos vinculados al crecimiento de los precios internacionales de los productos y también a la posibilidad que generó el gobierno de poder operar en moneda extranjera, con muchas dificultades, y a pesar de que se mantiene todavía un modelo económico un tanto intervencionista, la verdad es que sí vimos a lo largo del 21 y el 22 una apertura, liberación de precios, la posibilidad de operar en moneda extranjera, que vinculado a la liberación de precios generó que muchos actores que operan en el sector ganadero, en el sector de carnes, en el sector agroindustrial, en el sector agro, en términos generales, vieron la capacidad de generar mucho más ingresos que lo que se podía generar en el pasado. Esto hacia el futuro, ¿cómo lo vemos? Lo vemos muy vinculado a la posibilidad de que en Venezuela se genere algún mecanismo de flexibilización en materia de las sanciones petroleras y gasíferas. Y uno podría decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Barinas? Que no es de alguna manera una zona atada al tema petrolero. Pues sí es. Al final, todo el país está atado al sector petrolero y gasífero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un país que requiere expandirse en términos de infraestructura, en términos de electricidad, en términos de combustible, que afecta sin duda a la zona barinesa. Y cuando tú chequeas la posibilidad de que Venezuela se reinserte en el mercado petrolero y gasífero internacional, es cuando tú puedes ver la posibilidad de expandir nuestra infraestructura y soportar mucho mejor lo que es natural en esta zona de Barinas, que es la producción, de nuevo, ganadera, agrícola, pecuaria, etc. Y ahí, si nosotros proyectamos hacia el futuro, es donde pensamos que hay las mayores oportunidades tan pronto podamos concretar los procesos de negociación económica que de alguna manera están sobre la mesa. No podemos dejar de perder cuál lectura le da a lo de la inhabilitación de María Corina Machado y ese proceso para el 22 de octubre. Mira, yo la verdad parto por decir que estamos completamente en contra de los procesos de inhabilitación política. Para mí, la inhabilitación política es un acto absolutamente inconstitucional y violatorio a la democracia. Pero no me refiero
a la inhabilitación de María Corina Machado, me refiero a las inhabilitaciones en términos generales, porque nosotros podemos decir que las inhabilitaciones son inconstitucionales, lo que no podemos decir es que son nuevas o sorpresivas, o que se hicieron a la medida de alguien en particular. A una lista gigante de inhabilitados. De hecho, en las elecciones primarias de la oposición hay más de 5 candidatos inhabilitados y ninguna de esas inhabilitaciones, por cierto, es nueva. La de Capriles es vieja, la de María Corina es vieja, la de Pérez Viva es vieja. Rechazamos todas, pero lo que no podemos decir es que, oye, le inhabilitaron a alguien en particular. No,